Buenos días, chicos. Vamos a continuar con nuestro estudio de las cartas. Seguimos con la 54, que es bastante larga. Y vamos a empezar con la invocación de Radha. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibir. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. También nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz, a las divinidades que ayudan a la humanidad, llamados Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores, y queremos ser como el estudiante fiel que nunca pone ni pondrá en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto y que siempre los admira y los respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Vamos a continuar con esta carta pues, larga, tratando de hacer algunos análisis al margen para poder entender un poco lo que los maestros trataban de explicar en aquel entonces. Continuamos, dice así, paso a paso, y después de una serie de contratiempos, hablando de cómo se forma un chela. Dice, el chela aprende por propia experiencia a reprimir, pues de ahí subrayado, y a guiar sus impulsos. Pierde su irreflexión, su presunción, y nunca vuelve a caer en los mismos errores. Voy a repetir entonces, lo que hace un chela, a diferencia de lo que son los estudiantes que los europeos pensaban que era el estudio natural que tenían los europeos en aquel entonces. Dice, así, paso a paso, dice el maestro, poco a poco, y después de una serie de contratiempos, es decir, de una serie de caídas y vueltas a andar, un chela aprende por propia experiencia. ¿Y cómo aprende? Porque reprime y guía sus impulsos. Es decir, siente los impulsos, pero aprende a reprimirlos. Y otros aprende a guiarlos. Pierde su irreflexión, que es automática, su presunción, el hecho de que se sienta el que lo sabe todo. Y nunca vuelve a caer en los mismos errores, con lo cual entonces inicia una ruta. Todo lo que ahora sucede lo ha producido la misma HPV, el desencuentro que hubo con Massey. ¿Se acuerdan ustedes que Massey cayó en una enorme decepción porque pensó que era fraudulenta HPV y si hubo un lío monumental? Y de esa carta está hablando de ese incidente. Dice, todo lo que ahora sucede la ha producido la misma HPV. Y a usted, amigo y hermano mío, le revelaré los defectos de ella, pues usted fue probado y examinado y solo usted no ha fracasado hasta ahora, porque el otro fue un sí. Al menos no en un sentido, el de la discreción y el silencio. Aquí el maestro está adelantando por qué razón HPV había cosas que no decía y ahí es que se inició todo este lío, porque tenía prohibido decirlo. Por lo tanto, entonces pongo en azul la discreción y el silencio, que son dos de los grandes, de las grandes represiones que tiene que aprender un chela y que es permanentemente observado y vigilado que esto ocurra. Pero antes de que se revele el único gran defecto de ella, dice el maestro, un verdadero defecto por sus resultados desastrosos, pero una virtud al mismo tiempo, es decir, es mixto. Debo recordarle aquello que usted tanto detesta, es decir, debo recordarle que nadie se pone en contacto con nosotros, nadie que manifieste el deseo de saber más de nosotros, si no se somete a un examen y es puesto a prueba por nosotros. Repito, le dice a Hume, recuerde, nadie se pone en contacto con nosotros y nadie que manifieste el deseo de saber más acerca de nosotros, si no se somete a un examen y es puesto a prueba por nosotros. Por ello, ni siquiera Massey, el que está, toda la carta va sobre este hombre, al igual que cualquier otro, podría escapar a su destino. Ha sido tentado y se le ha permitido ser engañado por las apariencias. Repito, Massey ha sido tentado y se le ha permitido ser engañado por las apariencias y que fuera presa fácil de sus debilidades. ¿Cuáles son las debilidades que tenía? La sospecha y la falta de confianza en sí mismo. Es un tema muy interesante esto porque en el psicoanálisis, por lo menos en ciertas formas de psicoanálisis, cuando se habla de que hay cosas reprimidas y no suficientemente trabajadas, se quedan ahí de una manera potencial y pueden surgir en algún momento determinado, pueden despertar si se dan las condiciones necesarias y cuando surgen, pues al final generan pues, lo que le pasó a Messi.
Es decir, caer en una decepción tremenda sobre Blavatsky. Dice, entonces son la sospecha y la falta de confianza en sí mismo. En resumen, se le encontró faltado del primer requisito para el éxito de un candidato, a Messi, una fe inconmovible. El primer requisito, el primer requisito. Lo primero que deben tener los que aspiran a ser chelas es una fe inconmovible. Repito, una vez que su convicción ha quedado apoyada y ha echado raíces en el conocimiento y no en la simple creencia de ciertos hechos. Aquí el maestro está dando otra vez una cátedra de cognoscitivismo moderno, porque lo que nosotros asumimos que existe puede caer en las raíces del conocimiento, como Santo Tomás, tenemos que constatarlo en el plano físico para creerlo, o puede ser una convicción que ha quedado apoyada en la simple creencia de ciertos hechos. Y eso es fe. Entonces, por eso la fe inconmovible es uno de los requisitos fundamentales donde la persona se abre a lo abstracto, a lo metafísico. Sin fe no es posible abrirse a lo metafísico, por razones obvias, porque lo metafísico está más allá de lo físico. Ahora que Messi sabe que ciertos fenómenos de ella son innegablemente genuinos, la posición de él con respecto a esto es precisamente la misma que la de usted y su señora con respecto a la famosa sortija de la piedra amarilla, aquella que ya habíamos analizado hace muchas sesiones. Pensando usted que tenía razones para creer que la piedra en cuestión había sido simplemente traída como una muñeca y no duplicada, como ella aseguró, y sintiéndose disgustado en lo más profundo de su alma por ese engaño inútil por parte de ella, repito, pensando usted que tenía razones para creer que la piedra en cuestión había sido simplemente traída, ahí es donde viene la sospecha, como la muñeca que se trajo, y no duplicada, como aquello que se crea, como ella le aseguró. Entonces estamos viendo, dice, la piedra en cuestión había sido traída y no duplicada, como ella, Blavatsky, le aseguró. Y sintiéndose disgustado en lo más profundo de su alma por ese engaño inútil por parte de ella, tal como usted pensó siempre, es decir, siempre es que estaba dormida la sospecha, sin embargo, no la ha repudiado por eso, ni la ha acusado, ni se ha quejado de ella en la prensa tal como él hizo, en el caso de Hume. En resumen, aun cuando ella le negaron el beneficio de la duda en sus propios corazones, ustedes no dudaron del fenómeno, sino solamente de su precisión al exponerlo. Repito, ustedes no dudaron del fenómeno, porque vieron que el fenómeno era real, pero sí de la precisión en exponerlo. Y si bien usted estaba equivocado por completo, es indudable que hizo bien al proceder con tal discreción respecto a ese asunto. No ha sido así en el caso de Hume. Bueno, aquí lo que está planteando el maestro es que sí, Blavatsky demostró que era real la materialización, pero a la hora de hacer la explicación cayó en una contradicción, fue detectada por Messi. Messi se sintió tremendamente decepcionado y sin embargo decidió trabajar eso con discreción, no así Hume, que Hume vamos a ver más adelante lo que dice. Entonces, aquí nos está dando casi una clase de sociología el maestro, diciendo cómo cuando pasan ciertas cosas y de psicoanálisis, el ser humano a través de sus propios defectos trabaja las cosas de una manera muy mala dependiendo del grado de desarrollo que cada quien tenga. Continuamos. Después de tener una fe ciega en ella durante un periodo de 3 años, y aquí pone ya una fe diferente, que es una fe ciega en ella durante un periodo de 3 años, llegando casi a un sentimiento de veneración hacia ella, ante la primera ráfaga calumniosa que le alcanzó, él, Messi, fiel amigo y excelente abogado, cae víctima de una perversa maquinación y su concepto de ella cambia y se convierte en un desprecio absoluto, es decir, pivotea, y en el convencimiento de su culpabilidad. Esto que está hablando el maestro de Messi es algo que pasa en la vida real. Hoy, 150 años después de estas cartas, sigue sucediendo. Entonces, en un momento determinado, el hecho de que una persona no tenga una postura firme respecto a una situación por falta de conocimiento, cuando el conocimiento llega, la persona ajusta su postura al nuevo conocimiento. Pero también es un peligro cuando ese nuevo conocimiento es calumnioso, porque de alguna manera entonces la persona pivotea ahí dejándose llevar por la calumnia. Hay muchísimas obras de Shakespeare y de muchísimos autores del siglo XVI, XVII que hablan precisamente de este tipo de movimientos cognitivos. Por eso quizás se nos pide continuamente verificar las cosas que vemos y comprobarlas. Y una vez comprobadas, hacer los movimientos pertinentes. Viene una parte en rojo más adelante. En lugar de proceder como usted hubiera procedido en ese caso, sobre todo al no mencionarle nunca el hecho a ella ni a los demás, ni haberle pedido una explicación, dándole a la acusada la oportunidad de defenderse,
y actuar así de acuerdo con su honrada naturaleza, prefirió Hume airar sus sentimientos en la prensa y satisfacer su rencor contra ella y contra nosotros, adoptando el medio indirecto de atacar sus afirmaciones en JASIS, que es un Joint Statement Initiative. JASIS lo busqué muchísimo, lo pone como Jesus, que no es, es un, son iniciativas compartidas o que resultan de una discusión, resultan de un procedimiento en el cual tiene que haber una serie de posturas, porque además hay un montón, como somos 150 años después, hay un montón de organizaciones que se llaman así. Bueno, el maestro pone JASIS, que sería como Joint Statement Initiative. Vamos a hablar un poco de ese tema porque nos vuelve a dar otra clase de sociología. Dice, cuando usted se siente engañado por Blavatsky, no por la materialización del producto, sino por la forma como está expresando las cosas, Massey decide ser discreto y Hume decide atacarla con todo lo que tiene. Y entonces aquí está hablando el maestro de cuáles eran las alternativas. Dice, al no mencionarle nunca el hecho en ella y en los demás, dice, ¿qué cosas pudo haber hecho? En lugar de proceder como usted hubiera procedido, le dice a Hume, que es un hombre más recatado, más reprimido, que busca con mucho más ahínco el ocultismo. Dice, en este caso, dice, ¿usted cómo hubiera procedido? Dice, sobre todo, al no mencionarle nunca el hecho a ella ni a los demás, es decir, trabajar a sus espaldas, ni haberle pedido una explicación a ella de manera directa, dándole a la acusada la oportunidad de defenderse y actuar así de acuerdo con su honrada naturaleza, es lo que usted hubiera hecho Hume, perdón, Sinet, prefirió Hume airear sus sentimientos en la prensa y satisfacer su rencor contra ella. Es decir, un rencor dormido y salió, encontró el pretexto para que saliera. Y contra nosotros, contra los maestros, adoptando el medio indirecto de atacar sus afirmaciones en estos sistemas de publicidad en donde se hace parecer como verdaderas una serie de cosas que se van juntando. Repaso. Esto es para repasar un poco y entender lo que está pasando. CCM lo conocía demasiado bien por haber defendido legalmente a su arruinada y abandonada esposa. Estamos hablando aquí, ¿se acuerdan que ya habíamos hablado de este tema? Consiguió despertar las sospechas contra la señora Billing como medium. Es decir, la señora Billing era una gran medium. Sin embargo, el abogado que la defendió, Messi, conocía demasiado bien por haber defendido legalmente a la arruinada y abandonada esposa. Consiguió despertar sus sospechas contra la señora Billing como medium, alguien, es decir, él ya había caído en un proceso de descrédito y contra su amiga HPV, que le había defendido y apoyado contra él. Así quedó bien preparado el terreno para sembrar en él cualquier clase de cizaña. Entonces, como la descarga de un rayo, llegó el inesperado ataque del Swami contra los fundadores, el Swami del que ya hablamos, y resultó ser un golpe mortal para la amistad de Massey, debido a que ella les había presentado al Swami como un chela elevado y como un iniciado. Es decir, Blavatsky, aunque tenía el voto de silencio respecto a las cosas que le decían que no debía decir, cuando no tenía un voto de silencio, pues le echó demasiadas flores al Swami, lo vendió con Massey como una persona sumamente desarrollada, y entonces cuando resulta que el propio recomendado de Blavatsky es el que está desacreditándola, entra en un conflicto y no tuvo la madurez para trabajarlo bien. Se imaginó que él nunca lo había sido y que su extraviado celo por el progreso de la causa. HP pensó, los había engañado a todos. Aquí pongo un poco para entender lo que está, relatando aquí el maestro. Dice, hay dos tipos de incrédulos. Los que están abiertos y hasta les gusta creer, les gustaría creer. Es decir, pues cuando vean pruebas, cuando vean cosas, cuando sepan más, están dispuestos a creer en lo abstracto, en lo metafísico. Requieren narraciones complejas, metafísicas, y después de estar como totalmente embebidos en ellas, al final dan su brazo a torcer, salen de la trinchera, de la incredulidad, y se exponen al conocimiento. O bien, o están en búsqueda de la verdad. Y otros son incrédulos que van a estar siempre en su trinchera, que decidieron ser así y están cerrados. Se hacen ciegos e incapaces de ver hasta las evidencias más concretas. Hablen lo que hablen, ellos se regresan a su trinchera. Lo que han decidido no creer, han decidido no creer. Delante de todas las pruebas siempre encontrarán un pero. Mucha de la ciencia contemporánea es acusada de ser así, muy dogmática, es decir, muy metida en su trinchera y muy poco abierta a las cosas que surgen nuevas. Freud utiliza la primera de estas expresiones en el Versagen des Glaubens, que es como la derrota de la fe. Se puede traducir más o menos así. En su manuscrito K tiene varios, dando cuenta haciendo un mecanismo particular de la neurosis obsesiva y de la paranoia. Mientras que en su carta 46, del 30 de mayo, más o menos de esas épocas, cuando estaban los maestros en 1896,
utiliza el segundo término, un Glauben, con relación a la paranoia exclusivamente. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que está hablando el maestro aquí, tratando de verlo en términos técnicos. Vayamos al primer texto, el manuscrito K. Exponiendo la trayectoria de la enfermedad de la neurosis obsesiva, arranca con una vivencia sexual primaria que, pese a haber producido placer, al ser recordada produce displacer y que genera un reproche. Es decir, en muchos de los procesos edípicos y en muchos de los procesos de abuso de cualquier tipo, hay 4 niveles de abuso: el abuso de los padres, el abuso de familiares dentro de la familia, el abuso de conocidos fuera de la familia y el abuso de desconocidos. Y entonces la persona se ve en un verdadero problema. Cuando es erotizada por un desconocido o por un conocido, tiene un conflicto. Por un lado tiene el placer de lo que acaba de sentir y por otro lado siente la culpa de sentir ese placer de acuerdo a la educación cristiana que existe en todo Occidente. Entonces, parte de la vivencia sexual primaria, que pese a haber producido placer, al ser recordada, produce un displacer que genera un reproche. Ambos, recuerdo y reproche, no son reprimidos, sino con posteridad, es decir, hasta la vida adulta. Y ahí en su lugar se forma entonces un síntoma contrario al que se denomina escrupulosidad de la conciencia, que es probablemente el que tiene Messi. Entonces Messi, ya lo habíamos visto en su descripción, era un hombre increíblemente escrupuloso, reprimido, educado, etcétera. Se llama escrupulosidad de conciencia, cosa que no tiene Hume. De conciencia moral, perdón. Con el retorno de lo reprimido, se comprueba, indica Freud, que dicho reproche retorna inalterado, pero carente de contenido. Es decir, hay reproches, pero ya no hay contenido. Es decir, hay una tendencia a reprochar al que ha engañado, que en este caso es el, el, el victimario erótico, pero ahora transformado en Blavatsky, y no hay contenido. Entonces es muy peligroso porque cuando brinca, el contenido se va a una de las esquinas de esa realidad, pero es suficiente para desencadenar un proceso de descrédito y desprecio absoluto, como dice el maestro. Y en ese momento que le anidan se despliegan los síntomas de compromiso, representaciones obsesivas, efectos. Se toma con obsesividad la crítica a esta persona que le ha engañado, a pesar de haber estado en un principio en perfecta sincronicidad. Continuamos con la carta de paso y pidiéndole disculpas por esa digresión, dice el maestro. No parece que él considere sincera la respuesta de ella en De Teósofis. Extraña lógica cuando procede de un lógico tan agudo, dice el maestro, una contradicción. El maestro varias veces va a señalar las contradicciones que tiene el propio Hume. Dice que curioso que utilice esa lógica cuando procede de una persona que usa la lógica a su favor. Si hubiera proclamado en todos los periódicos y a voz de grito que el autor o los autores de Isis no habían sido sinceros mientras ven el libro. Ojo lo que dice acá. Vean lo que dice aquí el maestro, que es muy interesante. Si hubiera Hume proclamado en todos los periódicos que quisiera, los 4 vientos, y a voz en grito que el autor o autores de Isis sin velo no habían sido sinceros mientras escribían el libro, la falta de sinceridad en este caso es que habían decidido no ponerlo todo y que con frecuencia y deliberadamente confundieron al lector reteniendo explicaciones necesarias, es lo mismo. O sea, había explicaciones necesarias que no están permitido que los demás sepan y dando solo fragmentos de la verdad. Si hubiera dicho eso y hubiera declarado, como lo hace el señor Hume, que la obra abunda en errores prácticos y en deliberadas aserciones erróneas, él hubiera sido exculpado con gloria, porque si ese libro sí tiene errores prácticos, sí tiene deliberadas aserciones erróneas y sí tiene un montón de contenidos que vienen incompletos. Dicen, entonces no nos hubiera quedado más remedio que exculparlo, porque hubiera tenido razón desde el punto de vista de un europeo y habría sido disculpado por nosotros de todo corazón, debido de nuevo a su manera europea de pensar, algo que es innato en él y que no puede remediar. Pero decir, y aquí viene lo que acusaba, que no es sincera una correcta y veraz explicación, es algo que a duras penas puedo entender, aunque estoy perfectamente enterado de que su punto de vista es compartido incluso por usted. Hay, amigos míos, los europeos, mucho me temo que en nuestras respectivas normas de lo que está bien y lo que está mal, nunca estarán de acuerdo, puesto que el motivo es para todo para nosotros. Y puesto que ustedes nunca irán más allá de las apariencias, sin embargo, volvamos al tema principal. Bueno, vamos a hablar otra vez un poco del tema este del famoso Massey y de obras que él escribió o que se escribieron acerca de su obra. Bueno, es un místico cristiano, astrólogo y espiritualista. Estuvo, como saben ustedes, en Light y fue de los fundadores de la Sociedad Teosófica. Entonces, Charles Carleton Massey emprendió un viaje espiritual ecléctico. O sea, ecléctico es que le entraba a todo lo espiritual, que resultó en una serie de artículos, cartas, folletos que en gran medida han sido ignorados por la sociedad moderna.
poco se conoce de Massey. Massey era un niño privilegiado formado formalmente como el abogado de la escuela de Westminster. Por eso ven ustedes que asistió a los Billing y fue donde se encontró a Blavatsky. Y Blavatsky, en gratitud por lo que hizo con la señora Billing, fue que presionó tanto al maestro M para que lo aceptara como chela, a pesar de que todos le ponían voces de alarma a ese respecto. Era hijo del ministro de Finanzas inglés en la India y José, un tipo muy reprimido. Y aquí está uno de los libros que se escriben sobre él, que dice En busca del significado de la religión victoriana. Y esto es a través de los hallazgos que hizo este Melzer. Dedicó su vida a resolver los misterios metafísicos de la existencia, lo que llevó al mundo de la filosofía religiosa, que colocó en medio de la encrucijada entre la ciencia, la religión y la filosofía victorianas. Se hizo muy victoriana, Massey continuó un camino que lo llevó a la sociedad teosófica, convirtiéndose finalmente en el presidente fundador de su rama británica, pasando por las filas de la Sociedad de Investigación Psíquica, que también estuvo ahí, y finalmente hasta su papel final como místico cristiano. Este trabajo indispensable combina los escritos recopilados de Massey con cartas nunca antes publicadas organizadas por temas para definir la visión del mundo, única en Massey para una nueva generación de lectores. Este libro cubre una variedad de temas desde la naturaleza de Dios hasta el microcosmos y macrocosmos. Esta es la síntesis del libro que se escribió sobre él, que se llama In Search of Meaning of Victorian Religion. Es tomando lo mejor de Massey para exponerlo, dado que nada de él trascendió. Es muy difícil encontrar obras actuales de Massey. Bueno, vamos ahora a los temas, lo que se escribió sobre Isis sin velo y la reacción que tuvieron los chelas respecto a esto. Entonces, lo que se escribió es aquí Massey and Isis on Veil, o sea, sin velo. Que por cierto, en inglés on veil es como develada, que suena mucho mejor Isis develada que Isis sin velo, porque develar significa que se ha hecho un esfuerzo para quitarle el velo y poder conocerla, y en cambio sin velo no habla de ese factor dinámico lingüístico, pero bueno, así se tradujo. Está en el Theosophies número 3, 12 de septiembre de 1862, en las páginas. Dice: publicamos la siguiente carta de este señor bajo una fuerte protesta personal, dicen los editores de Theosophies. Otro documento firmado por varios chelas, todos ellos alumnos y discípulos aceptados de nuestros maestros, que le sigue inmediatamente mostrar a usted, a nuestros lectores, que no somos los únicos que sentimos dolor por una crítica tan poco generosa e injustificada, a la que tenemos todo el derecho a considerarlo como una expresión muy unilateral de una opinión meramente personal sobre nosotros, Blavatsky, etc. Si nunca es justo que un europeo juzgue a un asiático según su propio código y criterio occidental, cuanto más injusto resulta cuando aplica el mismo criterio a una clase excepcional de personas que, debido a su conocimiento reconocido, poderes maravillosos y especialmente su gran pureza de vida, exentos de juicio incluso por su propio pueblo, los millones de Asia de cualquier nación, religión o casta. Es injusto que se hable así de ello. Nuestro corresponsal, aquí voy a poner varios colores para poder diferenciar lo que dice este documento. Nuestro corresponsal seguramente debe ser consciente del hecho conocido por todos los niños de la India, a saber, que ellos, a quienes las innumerables masas de asiáticos llaman Mahatmas, grandes almas, y ante los cuales se inclinan reverencialmente, no están sujetos a la tiranía de las castas. Es decir, no está vinculado el problema de castas con los Mahatmas, ni el de las leyes sociales o religiosas que son tan santas a los ojos de incluso los más intolerantes, que durante largos siglos han sido consideradas como una ley dentro de la ley, perdiendo toda ley ordinaria y de otro de sus derechos sobre los hombres tan excepcionales. Vox Populi Vox Dei es un viejo proverbio que muestra que las instituciones de masas rara vez pueden dejar de percibir instintivamente las grandes verdades. Tampoco podemos ver realmente ninguna razón por la que una fraternidad hasta ahora desconocida y profundamente secreta, un puñado de hombres lo han hecho, evitan enérgicamente entrar en contacto con el mundo exterior, quienes ni se imponen ni siquiera ofrecen primero sus enseñanzas a nadie, y menos a los europeos. ¿Por qué decimos que deberían ser arrastrados tan y sin complicaciones ante la mirada de una persona perfectamente indiferente? ¿Por qué habríamos que pasarle toda esa información a un indiferente, al público que no está interesado ni cree generalmente en esa existencia, solo para ser colocado bajo una luz falsa, falsa debido a su gran incompletitud, y no está interesado ni cree generalmente en su existencia? Y luego cortando en pedazos por un estudiante insatisfecho para el supuesto beneficio de unos pocos que no están. Bueno, esa es la contestación a la famosa carta que se hizo. Incluso ponen chelas. Sin embargo, debido a que nuestros maestros les agrada que la crítica anterior se presente ante el areópago de un público cuya opinión debe importarles tanto como lo hace la gran pirámide por el viento caliente del desierto que sopla sobre sus canas.
Bueno, o sea que no les importa realmente lo que está diciendo. Arriba debemos obedecer, no nos queda otra si estamos arriba de la pirámide que dejar que nuestras canas sean peinadas por el viento. Sin embargo, repetimos muy enfáticamente que si no hubiera sido por las órdenes expresadas recibidas por nuestros grandes hermanos, nunca hubiéramos consentido en publicar un documento tan, por decirlo, lo menos tan poco generoso. Es decir, los maestros dijeron que se publique, a pesar de la enorme cantidad de epítetos que tenían. Tal vez pueda ser beneficioso en una dirección. Creemos que da la clave de la verdadera razón por la cual nuestros hermanos se sienten tan reacios a mostrar favores, incluso a los más intelectuales, entre los aspirantes o místicos europeos. La carta de HX al editor comenta primero sobre Isis sin velo de velada que se dice, para todos, menos para los adeptos y chelas, está repleta de lo que son prácticamente errores. Y aquí vienen algunas de las cosas de esa carta. Dice, la principal queja del escritor es que HPV y los maestros no revelaron completamente la verdad. Es una acusación seria. Sostiene que sabiendo que lo que hacen es pecado, por su parte, no comunicar al mundo todos los conocimientos que poseen. Es pecado. Continúa, lo que no implicaría conferir a personas indignas probablemente de ejercer los poderes ocultos. Repito, lo que no implicaría conferir a personas indignas probablemente de ejercer los poderes ocultos. Además, se cree que Messi y otros teósofos británicos deben estar preparados para encontrarse constantemente con todo tipo de cosas en conexión con los supuestos dichos y hechos de los hermanos, que les parecen bastante inconsistentes con seres como adeptos, o más propiamente con sus ideales de lo que deben ser, según sus ideas. Nos quedan abiertos tres caminos: aceptar a los hermanos tal como son; dos, renunciar a los hermanos y a sus dolorosamente repetidos atisbos de conocimiento superior oculto, de los cuales nos dan nada más un poquito; o tres, eliminar por completo la preocupación por no ofrecer perspectivas de resultados prácticos. Es decir, ¿para qué lo seguimos si esto no tiene ninguna cosa práctica? Esta es una supersíntesis de lo que se publica. Los maestros aceptan que se publica y la parte de arriba es toda la reacción que ocurre en relación a esto. Bueno, fue una verdadera bomba lo que pasó relacionada con esto que ya junté en un solo slide para que veamos la reacción de los chelas que estaban furiosos, bueno, estaban, por lo menos estaban intranquilos respecto a que esto no tuviese una contestación que sí la tuvo. Bueno, continuamos. Así pues, el famoso Messi, y bueno, más que el lío se armó con todo esto. Sabe, es demasiado inteligente, un observador de la naturaleza humana demasiado perspicaz para permanecer ignorante a la más importante de las realidades, es decir, que la mujer no tiene ningún motivo posible para engañar. Es decir, recordemos que Messi es un abogado súper distinguido, que tiene una lógica impecable, pero lo que está diciendo es, dada esa racionalidad, ¿cómo es que no se ha puesto a pensar que Blavatsky no tenía ningún motivo para engañar? Bueno, vamos de este lado, del otro lado. Todo comportamiento obedece siempre a una causa. Está motivado por impulsos, es intencional y tiene una finalidad. Eso tiene todo comportamiento de una persona autoconsciente. Por lo que el proceso de comportamiento criminal, por decir así, criminal, porque en inglés criminal es todo, desde mentir hasta matar, es similar a cualquier proceso de comportamiento del ámbito laboral, social o simplemente del comportamiento ocioso. Todo tiene una intencionalidad, todo tiene un motivo, siendo este como otro premeditado o bien oportunista. Bueno, aquí está Gary Baker, que es en su Microeconomic Theory of Crime, dice que aquí las personas que hacen cosas malas se basan en 4 puntos. Dice, primero calculan si son significativos para el criminal varias cosas. Uno, la probabilidad de que me aprendan, que me agarren en el delito. Si la probabilidad es alta, ellos desisten, usando esta inteligencia motivacional de Baker. Dos, el precio que tienen, eh, el precio de los crímenes que va a cometer, si el costo de oportunidad de ese crimen, si es beneficioso, si vale la pena realizarlo, y el beneficio de realizarlo en términos de autoridad, de prestigio, lo que sea. Una baja probabilidad de aprehensión y bajo costo de oportunidad inducen a un incremento de la criminalidad. Socialmente, lo que dice Gary Baker, en las sociedades donde hay impunidad y, y hay un alto costo de beneficios por parte de las conductas delictivas, pues se incrementa la criminalidad. O sea, es una... Y eso tiene que ver con la motivación, los factores motivadores para hacer las cosas bien o mal. Y esto es interesante que lo ponga el maestro, lo puse aquí en café, porque bueno, los británicos, época victoriana, están invadiendo la India, son los mandamases de ese lugar, tienen algún problema de prestigio si se ataca
a las escuelas o justicias? Ninguno. ¿Tienen alguna probabilidad de aprehensión? Tampoco. ¿Alguna probabilidad de repudio? Tampoco. Entonces es como bastante cobarde hacer una explicación así cuando no hay prácticamente consecuencia alguna a ese respecto. Es lo que está diciendo aquí el maestro, por eso estoy aquí lo de Gary Baker. Entonces, para ver cómo al final una persona que hace algo malo, pues cualquiera lo hace cuando el costo de oportunidad es muy alto y la probabilidad de consecuencias es muy baja. Cuando se invierte, esto ya es otra cosa. Cuando ahora las consecuencias son muy altas, entonces el otro, ahí se ve realmente cuánto valor o poco valor tiene el criminal. Bueno, hay una frase, continuamos, en la carta de él, que descrita con un espíritu algo más benévolo, así demostraría lo bien que él podría apreciar o reconocer los verdaderos motivos que están ocultos. Si su mente no hubiera estado envenenada por prejuicios, debido quizás más a la irritación de Stanton Moses que a los esfuerzos de los tres enemigos de ella antes indicados. Acuérdense que Stanton Moses también estaba muy enojado, pero estuvo muy cauteloso. Él hace observar en Passan que el sistema de engaño puede ser debido al celo de ella, pero juzga ese celo como algo deshonesto. Y ahora, ¿quiere usted saber hasta qué punto ella es culpable? Pregunta el maestro. Sepa entonces que si ella mereció alguna vez ser considerada culpable de engaño verdadero y deliberado debido a ese celo, fue cuando en presencia de los fenómenos producidos continuó negando constantemente que, excepto en cuestiones tan triviales como la de las campanillas o de los golpecitos, ella tuviera algo que ver personalmente. Ella negó que tuviera que ver algo personalmente con esas cosas, con esas manifestaciones. Desde su punto de vista europeo es un completo engaño, aunque ella sí tenía que ver y dijo que no. Una gran mentira. Desde nuestro punto de vista asiático, aunque sea un celo imprudente y condenable y hasta los límites de la exageración, lo que un yanqui llamaría una triunfante expresión en beneficio de los hermanos. Sin embargo, si tenemos en cuenta el motivo, es un celo sublime, abnegado, noble y meritorio. Es decir, se está sometiendo a una ley de confidencialidad que le exige el estar metida en el celado. Y no es deshonesto. Sí, en esto y solo en esto, ella fue constantemente culpable de engañar a sus amigos porque le estaba prohibido decir las cosas que continuamente se le preguntaban y se le preguntaban. Bueno, es más o menos lo que está diciéndonos. Continuamos. Nunca se le pudo hacer comprender la completa inutilidad y el peligro de este celo, y cuán equivocada estaba en su creencia de que estaba aumentando nuestra gloria. Mientras que en los atributos, al atribuirnos con frecuencia fenómenos de naturaleza más pueril, no hacía más que rebajarnos ante la estimación pública y confirmaba la pretensión de sus enemigos, que ella era solo un medium, pero fue inútil. Que hay todo un lío. Acuérdense que siempre opinaron tanto Hume como Sinet que se necesitaban hacer fenómenos complejos para poder competir contra los mediums, y entonces las materializaciones hubieran sido algo que demostraría a Occidente que existía una realidad por ahí, una realidad importante, y con eso se atraería la atención. Bueno, pues no funcionó. Por eso está hablando aquí entonces que atribuimos con frecuencia fenómenos de la naturaleza más pueril, más infantil. Bueno, en otras palabras, de acuerdo con nuestras reglas, al maestro M no se le permitió que se le prohibiera ese proceder. De acuerdo a nuestras reglas, a M no se le permitió que se prohibiera ese proceder. Es decir, no se le prohibió que entrara en la lógica de Blavatsky para que no dijera cosas o no cayera, o simplemente que no contestara. Se le debería dejar en total y entera libertad de acción. La libertad de crear causas que se convirtieron a su debido tiempo en su castigo y en su picota pública. En el mejor de los casos, él podía prohibir la producción de fenómenos y recurriría tan a menudo como podía a ese último extremo ante el gran descontento de los teósofos y amigos de ella. ¿Fue esto, o mejor dicho, es esto una falta de percepción intelectual en ella? Ciertamente no. Se trata de una enfermedad psicológica sobre la cual ella tiene poco control, si es que tiene alguno. Su naturaleza impulsiva. Ellos consideraban a Blavatsky como muy impulsivo, tal como usted deduce acertadamente en su contestación. Está siempre dispuesta a llevarla más allá de los límites de la verdad hasta las regiones de la exageración. Sin embargo, sin una sola sombra de sospecha de que con tal conducta esté engañando a sus amigos o esté pronta a abusar de su gran confianza en ella. Esa es la intención que ellos ven. Si esta conducta no está teñida de intenciones de engaño o de abuso, no es tan grave. Bueno, y de este lado vamos a poner, la impulsividad es un rasgo de la personalidad caracterizado por la reacción rápida, inesperada y desmedida ante cualquier situación. Es un exagerado el impulsivo. Entonces,
reacciona rápido, reacciona de manera inesperada y desmedida, o sea, más allá de lo normal. Se trata de una condición por la cual la persona no puede controlar los impulsos, las tentaciones o los deseos que siente y actúa sin tener en cuenta las consecuencias de sus actos. Por eso es que Blavatsky era toda una peculiaridad, porque a pesar de tener esto, era una mujer enormemente disciplinada y sometida a la autoridad de los maestros. La estereotipada frase, no soy yo, nada puedo hacer por mí misma, todo lo hacen ellos, es decir, es el estereotipo típico en donde ella se rebajaba para decir que todo venía de los maestros, los hermanos. Yo soy solo su humilde y devota esclava y su instrumento. Todo eso es una categoría filfa. Filfa es una de las acepciones que se hace sobre una mentira, una chapuza. Ella puede producir fenómenos y los hizo debido a sus poderes naturales combinados con muchos y largos años de preparación metódica. Ojo, ella puede producir fenómenos como casi todos los que pueden producir fenómenos, pero ella combina esto con muchos y largos años de preparación metódica en todo, en un montón de cosas, sobre todo de artísticas. Y sus fenómenos son algunas veces mejores y más maravillosos y mucho más perfectos que los de algunos elevados chelas iniciados, a los cuales sobrepasa ella en gusto artístico, más que tiene los chelas, y en una apreciación puramente occidental del arte, como por ejemplo la reproducción instantánea de retratos. Testimonio de ello es su retrato del fakir de Tirahuala, ya lo vimos también hace un montón de tiempo, mencionado en Hinz, y comparado con mi retrato también producido por Walpole. A pesar de toda la superioridad de los poderes de él comparados con los de ella en la juventud, en contraste con la vejez de ella, la innegable e importante ventaja que él tiene por el hecho de haber puesto nunca su magnetismo puro e incontaminado en contacto directo con la gran impureza del mundo de ustedes y de su sociedad. Sin embargo, haga lo que haga, él jamás será capaz de producir un retrato así, simplemente porque es incapaz de concebirlo en su mente y en su pensamiento tibetano. Esta frase es bellísima, la que está en negro. Esta es una de las pinturas que hizo Blavatsky, y si la vemos con cuidado, pues vean ustedes el detalle que tiene. Es una pintura muy bien realizada. Tiene perspectiva, y además está hecha con rayas, con una especie de cuadrícula especial, es un barco, pero es una mujer con un, una calidad artística muy superior a muchos de los que los maestros conocían. Por eso voy a repetir la parte negra. Dice, a pesar de toda la superioridad de los poderes de él, de Dwalkul, comparados con los de ella, sí, más poderoso de ella, la de su juventud, en contraste con la vejez de ella, la innegable e importante ventaja que él tiene por el hecho de no haber puesto nunca su magnetismo puro e incontaminado. Aquí él tiene una ventaja sobre ella. Nunca puso su magnetismo puro e incontaminado en contacto directo con la gran impureza del mundo de ustedes. Él estuvo en una caja fuerte en donde no existían los golpes que hay en Occidente. Blavatsky sí. Sin embargo, haga lo que haga, él jamás será capaz de producir un retrato como los que produce Blavatsky, simplemente porque es incapaz de concebirlo en su mente. Su mente no está educada para la perfección que Blavatsky sí tiene en su mente y en su pensamiento tibetano. Así, mientras ella nos atribuye la paternidad de toda clase de fenómenos pueriles y a veces mal ejecutados y sospechosos, no se le puede negar que nos ha estado ayudando en muchas ocasiones, ahorrándonos algunas veces así algo como las 2/3 partes del poder utilizado cuando se le reconvenía, pues a menudo somos incapaces de impedir que actúe por su propia cuenta, porque es impulsiva, pero siempre del lado de los maestros. Contestaba que no había necesidad de reñirla y que su único gozo era sernos de utilidad. O sea, no había necesidad porque trabajaba muchísimo. Y así siguió destruyéndose a sí misma poco a poco, dispuesta a dar. Vean lo que dice el maestro de ella. Siguió destruyéndose a sí misma poco a poco, dispuesta a dar, para nuestro beneficio y nuestra gloria, tal como ella pensaba, su sangre derramada gota a gota, y sin embargo negando invariablemente ante el testigo que tuviera nada que ver con esos fenómenos. ¿Podría usted llamar deshonesta a esta abnegación tan sublime como insensata? Nosotros no, ni consentiremos jamás que se le considere de esa forma. Bueno, aquí hace un retrato entonces de la parte de abnegación y de las enormes virtudes que tenía H.P. Blavatsky. Pero volviendo a la cuestión movida por ese sentimiento y creyendo firmemente entonces, porque se le permitió, que Hurrikun, ¿se acuerdan ustedes el famoso que hablamos de él? Era un chela digno del yogi. Duyanand, ella permitió que Messe y todos los que estuvieran presentes fueran víctimas del error de que era Hurrikun el que había producido los fenómenos. Y luego durante 15 días siguió machacando sobre los grandes poderes del Swami y las virtudes de Hurrikun, su profeta. Bueno, ahí está el error que cometió Blavatsky.
Todas las personas de Bomay, incluso ustedes saben muy bien, cuán terriblemente fue castigado. Primero el Chela convirtiéndose en traidor a su maestro y a sus aliados, en un vulgar ladrón. Luego el gran Yogin, el lutero de la India, sacrificándola a ella y a Olcott, a su insaciable ambición. Naturalmente, mientras la traición de Curicunda dejó a ella indemne, por chocante que le pareciera en aquel momento a Messi y a otros teósofos, porque el mismo Swami, al haber sido robado, se hizo cargo de la defensa de los fundadores y la traición del jefe supremo de los teósofos de Arya Samaj. No fue juzgada en su verdadera perspectiva. No era él quien había procedido con falsedad, sino que toda la culpa recayó sobre la infortunada y excesivamente devota mujer, la cual, después de haberlo encumbrado hasta la cima para defenderse, se vio obligada a explicarle a Teósofis su mala fides y sus verdaderos motivos. Esa es la historia verdadera de los hechos con respecto a su engaño, o bien, en el mejor de los casos, a su celo deshonesto. Sin duda, ella mereció una parte de los reproches. Es innegable que se entrega una exageración en general, y cuando se presenta la ocasión de loar hasta el extremo a los que ella se entrega, su entusiasmo no conoce límites. Procediendo así, ha hecho de M un Apolo de Belvedere, la entusiasta descripción de cuya belleza física hizo a él estallar en cólera y romper su pipa, mientras juraba como un verdadero cristiano, y así bajo la elocuencia de su fraseología yo mismo tuve que placer de escucharme metamorfoseado en un ángel de pureza de luz desprovisto de sus alas. Es decir, era tan intensa y les tenía tanta devoción que los veía tan perfectos que se sentían tremendamente incómodos los maestros por una mujer tan potente, con tanta energía y que se estuvo destruyendo a sí misma para beneficio de la teosofía. Bueno, hay una parte final de la vida de Blavatsky, que es la doctrina, la conclusión de la doctrina secreta, de las collecting writings y otras que hay más allá. Y aparecen aquí algunos de los últimos pensamientos de ella, que son pues interesantes porque sirven un poco para ajustar un poco lo que se ha estado enseñando. Y ya es una mujer muy desvitalizada y muy enferma. Y obviamente a pesar de eso sabemos de las cartas hermosas que escribió para las convenciones internacionales. Pero bueno, uno de los capítulos que tiene esta obra es la doctrina secreta conclusión. Y ven ustedes, vamos a ver otra vez la forma como ella se expresa en esos momentos. Se ha dicho lo suficiente para demostrar que la evolución en general, los acontecimientos, la humanidad y todo lo demás en la naturaleza procede en ciclos. Hemos hablado de 7 razas, 5 de las cuales tienen así completado su carrera terrenal y han afirmado que cada raza raíz con sus subrazas innumerables y divisiones familiares y tribus era completamente distinta de su precedente y carrera sucesiva. Esto será objetado basándose en la autoridad de la experiencia uniforme en la cuestión de la antropología y la etnología. El hombre era, salvo en color y tipo y tal vez una diferencia en peculiaridades faciales o de capacidad craneal, siempre igual en todos los climas y condiciones, en todas las partes del mundo, dicen los naturalistas. Sí, incluso en estatura, es lo que dicen los naturalistas. Esto manteniendo que el hombre desciende del mismo ancestro desconocido que el simio, una afirmación que lógicamente es imposible sin una variación infinita de estatura y forma, desde su primera evolución hasta convertirse en bípedo. Las personas muy lógicas que mantienen ambas proposiciones son bienvenidas a sus visiones paradójicas. Una vez más, nos obligamos solo a aquellos que, dudando de la derivación general de mitos, de la contemplación, del funcionamiento visible de la naturaleza externa, piénselo al menos. Cuesta creer que estas maravillosas historias de dioses y semidioses, de gigantes y enanos, de dragones y monstruos, de todas las descripciones son transformaciones, que creer que son invenciones. Son solo tales transformaciones en la naturaleza física, tanto como la memoria y concepciones de nuestra humanidad actual, que enseña la doctrina secreta. Se enfrenta a las hipótesis puramente especulativas de la ciencia moderna y basadas en experiencia y exactitud, observaciones de apenas unos pocos siglos, con las tradiciones y los registros ininterrumpidos de sus santuarios, y sacudiendo este tejido de historias parecidas a telarañas tejidas en la oscuridad. Bueno, y aquí viene un poco más de lo mismo, que lo voy a dejar para que las ramas puedan verlo y puedan bajar el libro. Aquí habla de varios como Armand de Quatrefages-Bru, de la que escribió The Human Species, de la página 274, y empieza otra vez, como ella lo hacía siempre, a aclarar que algunos de los científicos van bien y otros no van tan bien. Pero además está diciendo cómo muchas de las verdades históricas se convirtieron en relatos fantásticos y por lo tanto entraron en la categoría de leyendas y ya no fueron historias, sino leyenda. Y cuando la ciencia quita de la historia las historias y las convierte en leyendas, la ciencia se queda sola sin las formas de transformación
complejas que han ocurrido en el desarrollo de la humanidad y del desarrollo del universo, por no acontecer a lo que opinan los naturalistas de que todo debe obedecer a una serie de causas naturales donde el antecedente debe tener un enorme porcentaje de relación con el consecuente, en cuyo caso, si no es así, pues automáticamente se descarta cualquier cambio fuerte. Bueno, más o menos es la tesis que ella empieza a defender en esta zona, como para alertarnos un poco acerca de que la ciencia tiene mucho trabajo que hacer para reincorporar a aquellos cambios que no son explicables, pero que sí son observables, y poder de esa manera entonces nutrirse de las personas que tienen la habilidad de poder fluir en esta parte de la realidad. Bueno, y aquí otra frase de Blavatsky que dice: así es la humanidad del nuevo mundo. Esto es muy bonito, vean, porque está hablando de Estados Unidos y América en general. Así es la humanidad del nuevo mundo, uno con mucho mayor que el viejo, un hecho que los hombres también habían olvidado del famoso Patala, las antípodas del mundo interior, como se llama América en India. Son las antípodas, o sea, está del otro lado del mundo interior, cuya misión, o sea, Patala, cuya misión y karma es sembrar las semillas de una futura más grandiosa y lejana raza, más gloriosa que cualquiera de las que conocemos en la actualidad. Los ciclos de la materia serán seguidos por los ciclos de la espiritualidad y una mente completamente desarrollada. Los ciclos de la materia serán seguidos por los ciclos de espiritualidad. Sobre la ley de la historia paralela y razas, la mayoría de la humanidad futura estará compuesta de gloriosos adeptos. El futuro. Humanidad es hijo del destino cíclico y ninguna de sus unidades puede escapar a su misión inconsciente o deshacerse de la carga de su trabajo cooperativo con la naturaleza. Así será la humanidad, raza tras raza, realizar su ciclo peregrinación señalada. Los climas cambiarán y ya han comenzado a cambiar. Cada año tropical, tras otro año, arroja una subraza, pero solo para engendrar otra raza superior en el ciclo ascendente. Mientras que una serie de otros grupos menos favorecidos, los fracasos de la naturaleza desaparecerán, como algunos hombres individuales de la familia humana, sin siquiera dejar rastro detrás de que alguna vez pudieron haber existido. Todo esto dice Blavatsky en ese entorno, y habla, bueno, ya no puse tanto detalle, pero habla de cómo uno de los países que tiene mayor ímpetu para el desarrollo de la cultura, de las ciencias, las artes y todo, es un país en donde se ha conjuntado una especie de mestizaje muy complejo, porque hay varias razas que confluyen y se mezclan, y todo está hablando de Estados Unidos, concretamente, en muchas de las últimas obras que ella escribe, hablando un poco de la ilusión que tiene respecto a lo que van a ser estas razas en donde se mezcla lo mejor de todas las razas preexistentes. Bueno, continuamos. A veces no podemos evitar enfadarnos, pero lo más corriente es que nos riamos, dice el maestro. Sin embargo, el sentimiento que dicta toda esta ridícula efusión es demasiado fervoroso. Aquí va a hablar del momento cuando vio físicamente Blavatsky a los maestros en Tíbet. Dice: demasiado sincero y verdadero para no ser respetado, ni siquiera para ser tratado con indiferencia. Yo no creo, dice, vean lo que dice el maestro, yo no creo que nunca me haya sentido tan profundamente impresionado por nada de lo que he visto toda mi vida, como lo fui ante el exaltado arrobamiento de la pobre vieja criatura, Blavatsky, cuando nos vio hace poco tiempo, a los dos en nuestros cuerpos naturales, a uno después de 3 años y a otro después de 2 años de ausencia y separación de nuestros cuerpos físicos. Incluso nuestro flemático maestro M, que es súper flemático, perdió su equilibrio ante tal demostración de la cual él fue el héroe principal. Tuvo que emplear su poder y sumirla en un profundo sueño, tuvo que dormirla, pues de lo contrario se le hubiera reventado alguna arteria y dañado sus riñones o el hígado y sus interioridades. Usando una expresión favorita de nuestro amigo Oxley, en sus delirantes tentativas de aplastar sus narices contra la capa de montar de M, salpicada con el barro del Sikkim. Bueno, aquí está hablando de, otra vez, una mujer impulsiva, tremendamente leal, que adoraba a los maestros, y claro, cuando los vio tuvo un exabrupto ahí monumental. Podemos imaginarnos lo que hizo, seguramente dio de gritos y brincó y corrió a la derecha y a la izquierda hasta que la durmieron, porque estaba sumamente exaltado. Ambos reímos, sin embargo, ¿cómo podíamos dejar de sentirnos impresionados? Por supuesto que ella no está preparada en absoluto para ser un verdadero adepto. Su naturaleza es demasiado apasionadamente afectuosa y nosotros no tenemos derecho a entregarnos a inclinaciones y sentimientos personales. Pero bueno, esta es muy bonita, esta slide que está hablando entonces de ese famoso encuentro. Usted nunca podrá conocerla como nosotros, por lo tanto, ninguno de ustedes será capaz de juzgarla con imparcialidad o correctamente. Ustedes van a la superficie de las cosas y lo que denominan virtud
ateniéndose solo a las apariencias. Nosotros no juzgamos, solo después de haber sondeado el motivo hasta su máxima profundidad. En su opinión, en el mejor de los casos, HPV es para los que la aprecian y a pesar de ella misma, una original y peculiar mujer, un enigma psicológico, impulsiva y de corazón generoso, aunque no libre el vicio de desfigurar la verdad. Una mujer irrepetible, única, entregada, maravillosa, pero impulsiva. En cambio, nosotros, debajo de la apariencia de la excentricidad y la extravagancia, como encontramos en su ser interno una sabiduría más profunda de lo que ustedes nunca serán capaces de percibir. Ahí está soterrada en el interior de ella. En los detalles superficiales del industrioso trabajo hogareño de su vida diaria normal y en sus asuntos, ustedes no ven sino solamente los impulsos, a menudo absurdos y disparatados y nada prácticos de una mujer. Creo que hasta aquí puse para esta clase, no, hay un poco más. Nosotros, por el contrario, percibimos diariamente la luz de los más delicados y refinados rasgos de su naturaleza interna. Percibimos en Blavatsky diariamente la luz de los más delicados y refinados rasgos de su naturaleza interior, lo cual a un psicólogo no iniciado le costaría años de constante y aguda observación y muchas horas de riguroso análisis y esfuerzos para extraer de las profundidades del más sutil de los misterios, la mente humana, una de sus máquinas más complicadas, de todas las que ha habido, la mente de Blavatsky, y aprender así a conocer su verdadero ser interior. Bellísimo. Tiene usted libertad para decir todo esto al señor Massey. Le he vigilado de cerca y estoy bastante seguro de que lo que usted le diga le hará mucho más efecto de lo que una docena de KHs en persona pudiera decir. Imperator permanece entre nosotros dos y me temo que así seguirá para siempre. Su lealtad y su fe en las afirmaciones de un amigo europeo vivo no pueden ser nunca socavadas por las afirmaciones contrarias hechas por asiáticos, las cuales son para él, si no más meras invenciones, cómplices sin escrúpulos. Pero si fuera posible, le demostraría a usted su gran injusticia y el mal que él ha hecho a una inocente mujer que a todos modos es relativamente inocente. Repito, pero si fuera posible, le demostraría a usted que su gran injusticia y el mal que él ha hecho a una inocente mujer, que de todos modos es relativamente inocente. Por absurdo y exagerado que parezca, le doy mi palabra de honor de que ella jamás fue una impostora, ni ha expresado nunca intencionadamente una mentira, aunque su posición resulte a menudo insostenible y tenga que ocultar una cantidad de cosas por haberse comprometido a ello con sus votos solemnes. Bueno, eso ya lo habíamos visto. Y ahora he terminado con la dichosa preguntita que usted me hizo. O sea, todo este rollo es para contestar la pregunta que Hume le había hecho. Y me parece, no, pero bueno, pues seguimos un poco. Parece que ya casi vamos a terminar. Bueno, sí. Ahora voy a tratar de nuevo, mi querido amigo, de un asunto que es muy repelente para su mente, porque usted ya lo ha dicho. Entonces ya terminó toda la arenga esta para explicar el asunto de Blavatsky y de Messi y ahora va con otro tema. Ahora voy a tratar de nuevo, mi querido amigo, de un asunto que es muy repelente para su mente porque usted lo ha dicho y lo ha escrito así repetidas veces. Sin embargo, y con objeto de aclararle algunas cosas, me siento impulsado a hablarle de ello. Con frecuencia, usted ha hecho esta pregunta. ¿Por qué habrían de negarse los hermanos a prestar su atención a teósofos dignos y sinceros como Massey y Hood o a tan excelente sujeto como Stanton Moses? Pues bien, ahora le contesto a usted con mucha claridad que lo hemos hecho así desde el citado caballero que puso en contacto en comunicación con HPV. Todos ellos fueron puestos a prueba, todos, y examinados de varias maneras y ninguno alcanzó el nivel deseado. M dedicó una atención especial a Massey por razones que ahora le explicaré y con los resultados conocidos por usted hasta el presente. Y aquí le revela a Sinet algo que pasó con el tema de Massey. Usted puede decir que este método secreto de probar a la gente no es honrado, que deberíamos haber prevenido, etcétera. Bueno, todo lo que puedo decir es que puede que esto sea así desde su punto de vista europeo, pero que siendo asiáticos no podemos apartarnos de nuestras reglas. El carácter de un hombre, su verdadera naturaleza interna, nunca puede salir a flote por completo si se cree a sí mismo vigilado o si se esfuerza por un fin. Hay que observarlo de una manera diferente. Además, el coronel Olcott no ha hecho nunca un secreto de esta manera nuestra de actuar, y todos los teósofos británicos deberían saber, si no lo saben ya, que su agrupación, desde que le dimos el visto bueno, quedó bajo una constante probación. Siempre fueron vigilados. En cuanto a Massey, fue el único escogido por M entre todos los teósofos con un propósito determinado, debido a la recontra super archialobestiamente insistente HPV y a la promesa especial de él. Es decir, HPV, sintiéndose en deuda por todo el esfuerzo que hizo Massey con el tema de la billing, creyó ciegamente en él y presionó muchísimo a M para que fuera
aceptado como un chela en probación. Algún día se volverán contra usted, Humo, le dijo M repetidas veces a ella, en respuesta a sus ruegos para que lo aceptase como un chela normal con Olco. Eso nunca lo hará, exclamó ella como respuesta. Massey es el mejor, el más noble, etcétera, etcétera. Toda la retalia de objetivos y admirativos. 2 años más tarde decía lo mismo de Ross Scott. Nunca tuve dos amigos tan fieles y devotos, aseguró a su jefe, quien se limitó a sonreír para sí y a permitirme que arreglase la pareja teosófica. Bien, uno fue puesto a prueba y examinado durante 3 años y el otro durante 3 meses, con los resultados que apenas necesito recordar. Los dos suspendieron terriblemente. Bueno, lo que preparé es hasta hoy porque lo que sigue ya es para la siguiente sesión. Voy a dejar de compartir para cualquier observación o cualquier cosa. Eh, bien, pues chicos, si alguien quiere hacer algún comentario sobre lo que ya vimos hace un momento, bienvenidos. Ángela, Bueno, sí, maravillosa carta y muy bien explicada. Wow. No, yo solo quiero decirles a los hermanos que quieran y que tengan el libro de la Kier, de la doctrina secreta, tomo 3. Aquí pueden encontrar lo referente a la sexta, séptima raza y todo eso de lo que dicen y cómo van a ocurrir ciertas cosas. Pero hay algo aquí interesante que dice, de los anglosajones puros, hace apenas 300 años, los americanos de los Estados Unidos, se sabe que los Estados Unidos, la gente, la mayoría no lo aprecian mucho, pero está bien. Se han convertido ya en una nación aparte, porque lógicamente aquí hay gente de todas las nacionalidades. Se ha conglomerado todo eso. Y debido a la mezcla acentuada y al mutuo cruce de las diferentes nacionalidades, se han transformado en una raza sui generis, no solo mental, sino también físicamente. Eso era lo único que quería decirles. Me parece viene ahí mismo lo que les interesante puse, ¿no? que Es sí, otra parte de ese trozo que no, es puse. que yo creo que ustedes llevan Ah, otra, otra. otra edición de la doctrina secreta. Yo estoy hablando concretamente del tomo 3 de la Kier. La página Ok. es 424. Tomo 3 de la Kier, página 424. Y ahí se termina. Hay que leer prácticamente 2 hojitas y termina con una cosa muy interesante también al final, pero eso cada uno lo lea en su casa. Yo no les voy a leer todo eso. Y, y yo creo que, como dice el maestro, en realidad ella sí se fue, eh, digamos, agotando cada día más, porque cuando se utiliza la fuerza etérica para ciertas cosas como es todos los fenómenos etéricos y psíquicos que ella hizo, eso le fue quitando vida a ella. De hecho, Olco le regaló, 5 años. ella le regaló 6 años de su vida para que ella el trabajo de la autoridad secreta. Así que le debemos mucho a Mam Blavatsky. Y aunque, como dicen, no va a ser un adicto, tal vez en la próxima, ¿no? Pero sí llegará a ser un adicto muy pronto, porque se fue con mucho conocimiento y con mucho desarrollo interno, que es lo que se busca. El desarrollo interno es lo que vale. Lo otro ya es. Ok, eso era todo. Gracias, hermanos. Muy bien, gracias, Ángela. Sí, yo recuerdo haber leído todo lo que decía de Estados Unidos, nada más lo medio parafraseé, pero sí hablaba con mucha ilusión de que era la solución era estaba ya en América, la solución de las de diferentes combinaciones. Sí, sí, sí. Eh, bueno, pues chicos, bueno, El José, Betis también lo José de dice. Miami. Ujú. Ujú. José, No, gracias, gracias, porque estoy viendo con otra profundidad, con otro punto de vista, las cartas de la vista, casi que se puede decir que superficial que hice de todas ellas. Así que gracias. no, al contrario, entre todos estamos auxiliándonos unos a otros, los que me escriben entre semana y semana, pues todo ayuda para que podamos, este, algunas cosas las tengo que bajar de inglés y luego las traduzco medio mal, pero bueno, al final la idea es que entre todos podamos ver la,
pues cómo se va acomodando en nuestra cabeza las traducciones, porque incluso lo de esto de Isis de velada ya es una gran diferencia con Isis sin velo. Bueno, Entonces, en eso hay una historia, Enrique. bueno, Ella, en un principio, según la biografía de ella, es que ella sí intentó ponerle Isis de sin velo. velada. No, Isis sin velo, pero el editor le dijo, no puedes ponerle Isis sin velo porque ya hay otra Isis de velada por ahí Sí, hay andando, otro, sí, otro 30 libro. años antes, sí, cierto, hay otro Ajá. libro. Entonces ella le puso Isis sin velo. Pero básicamente, pues es mejor decirle Isis sin velo como lo dejó ella. A mí de velada no me gusta porque no lo dejó Blavatsky. A mí me Ok, gusta no lo seguir dejó. a Ok, Blavatsky. Ok. pero es verdad, había un libro como 30 años antes, ¿verdad? Que alguien escribió sobre Isis, que bueno, se quedó con el título, y yo alguna vez sí pero no tiene nada que ver con lo que está diciendo No, no, no. Blavatsky, pero Claro es que no. una obra que ya empezaba como a moverse un poco ahí Ajá. el asunto. Sí, gracias por la observación. Por ahí debo tener yo la obra esa, pero Perdón, la verdad es perdón. que no merece la Perdón pena por el comentario. meterme en esas cosas No, que no usan de todo mí. ayuda, todo ayuda porque cada cosa tiene una razón y hay que ponerla para entender. Uno entiende mejor cuando ve las, los detalles, porque si no uno juzga inventando cosas y eso luego es peor, ¿no? Bueno, pues muy bien, chicos, muchas gracias a todos por mantener viva la clase y nos vemos la próxima Gracias, semana. gracias.